Rutilio no confronta a los poderosos directamente. De hecho, hay un primer conflicto en el ingenio de la cabaña por un problema de salarios. Y Rutilio trata de negociar para resolver el conflicto. Por lo tanto, no enfrentó directamente, no buscó el conflicto ni con los terratenientes de la zona ni con los de la región. Lo que más les molesta a los poderosos regionales y locales, eran oligarcas terratenientes, una oligarquía terrateniente, lo que les molesta es que los campesinos se habían organizado para defender sus derechos, que los campesinos tenían voz y valor para reclamar con el código de trabajo, para pedir justicia por las tareas excesivas, porque les robaban a la hora de pagarles el salario. Eso es lo que más les molestaba. Porque en el campo estaba prohibida la organización sindical. En la ciudad había sindicato, en el campo estaba por ley prohibida. Y claro, esa situación, la desesperación, el hambre, las enfermedades, la situación que llevan los campesinos cuando se presenta la oportunidad de organizarse políticamente, social y políticamente para reclamar sus derechos, la gente se organizó. Y Rutilio defendió la organización, el derecho, Monseñor Romero también más tarde, el derecho de organizarse, el derecho de reclamar sus derechos. Entonces eso es lo que molestaba. Pero por otro lado, la oligarquía terrateniente de la zona no sabe ver que Rutilio tiene conflictos con la organización. De hecho, en la Navidad de 1975 es conflictiva, hay una homilía de esa Navidad, es conflictiva con la organización, por la manera como la organización se mueve en la parroquia. Pero ellos solo miran desde fuera el bulto y le atribuyen a Rutilio Grande la responsabilidad. No, a él y a otros sacerdotes también que estaban en Chalatenango, Suchitoto y en San Vicente, en la diócesis de San Vicente también había. Entonces les responsabilizan a ellos. ¿Por qué? Porque ellos hicieron conciencia en los campesinos que Dios no quería ese orden establecido, que Dios no permitía esa injusticia, que Dios era un Dios de vida, que Dios estaba con ellos, que Dios quería justicia, que era un Dios de... Entonces por eso le achacan. De hecho, cuando se supo que se abría el proceso de beatificación de Rutilio, ha habido malestar y han manifestado protestas, incluso amenazas a algunos de estos señores que todavía quedan. No, digámoslo así, lo formularon de esta manera: les aguantamos que canonicen a Monseñor Romero, pero no a Rutilio Grande. ¿Por qué? Precisamente por esa asociación de Rutilio Grande con el movimiento campesino y la protesta campesina. Pero como digo, eso es producto de la situación y manifestación de lo mal que vivía el campesinado en esa zona. Rutilio como pastor los defiende. Los había defendido desde el seminario antes de ir a Aguilares. En las semanas de pastoral defiende los derechos de la gente. Y de hecho, la materia que más le gustaba impartir era moral y cívica en el seminario, porque explicaba la Constitución. Y les decía a los seminaristas: mire, la Constitución dice esto, esto y esto, y por lo tanto ustedes también tienen que defender estos derechos que están garantizados en la Constitución. Por lo tanto, por esa postura suya es que lo acusan de subversivo, de comunista, y lo insultan, ¿verdad? Y al final eso desemboca en el asesinato. Les ofende que la iglesia, que siempre estuvo aliada con el poder, ahora de repente esté cercana con los pobres y cambia su discurso, porque lo llama a la conversión. Decía Monseñor Romero: quítense los anillos antes que le quiten el dedo. Entonces, antes que le corten el dedo. Entonces, eso Padre Rutilio lo iba predicando, no sembrando la división, el odio, como lo dicen en la campaña mediática de las señoras católicas que se organizaban para protestar y calumniar a Romero, por ejemplo, sino cómo vivir como hermanos, cómo cambiar nuestras vidas. Cuando en Aguilares había más burdeles que farmacias, o había más centros de droga, de licor, de aguardiente, de perdición que otras cosas, el padre hacía sujetos proféticos. Cuenta el padre Aníbal Tejada que hacía procesiones y que las estaciones de reflexión eran frente a los puestos de...
puesto militar, fue puesto de venta de guaros, de aguardiente, frente a los prostíbulos, para hacer la reflexión que llegue esto que pasó. A algunos no les gustaba. Aparte de verlo en las asambleas pastorales, lo vimos también en la marcha del día 13 de febrero, que se hizo desde la gasolinera de Apopa hacia la iglesia de Apopa, en protesta por la expulsión del padre Mario Bernal, miembro de la vicaría, que había sido expulsado del país, sobre todo por denunciar y dar a conocer lo que estaba viviendo el campesinado de toda esta zona. Pues sacado del país, la vicaría organizó una marcha protesta, y recuerdo, la imagen la tengo muy clara de cuando iba en medio de la marcha, en medio de toda la gente, pidiendo al gobierno que cese el hostigamiento al trabajo de la iglesia y el retorno del padre Mario Bernal. La misa fue en el atrio de la iglesia de Apopa. Eran apenas dos bocinitas en un palito ahí. Hoy son grandes bocinones, hoy nos damos el lujo de aparatos de sonido. Aquí, dos bocinitas. En algún lugar debe estar el cassette de la misa, porque ahí sacó el texto de la misa de Apopa. Una homilía tan preciosa. De ahí se inspira el canto Vamos todos al banquete, porque él hizo el llamado al banquete. Diríamos, fue el anuncio profético de lo que vendría como tiempos muy difíciles en El Salvador. Sí, entonces, recuerdo al padre de esa misa, en esa marcha, en la semana de pastoral y luego en el encuentro que tuvimos como seminaristas, el retiro que nos dio. Sí, al final sí, de tal manera que él, cuando la crisis política del país se va siendo cada vez más aguda y hay algunas amenazas, entonces Rutilio se queda solo en la parroquia, saca todo el equipo y se queda solo. Y solo les permite ir el fin de semana para ayudar con las misas. Él se quedó solo y solo permitía que lo acompañara Manuel Solórzano, que es el anciano que muere con él. Los unía una amistad y él era también delegado de la palabra y por eso le matan. El joven Nelson es porque lo encontró en el camino cuando iba y lo recogió, y había 3 niños más en ese vehículo. Los niños no sobrevivieron y se escaparon. Por lo tanto, él sí sabía, tenía el temor de que lo podían, aunque dudaba porque el asesinato ocurre cuando el gobierno del coronel Molina había negado la entrada a varios sacerdotes, había expulsado a otros y había amenazas, y a los obispos los presionaba bastante el presidente. De tal manera que él sabía que la situación se iba deteriorando. De tal manera que en la primera reunión del clero que tiene Monseñor Romero, en esa reunión se trata de la situación política y cómo está el clero ante la persecución. No se iban a tratar algún tema pastoral, lo dejaron de lado y se trataron la situación y cómo estaban las parroquias. Por lo tanto, él va percibiendo que corre peligro. Pero yo pienso que era un peligro, veía la amenaza, pero también le decían mucho, ¿verdad? Le avisaban que habían oído, que lo estaban vigilando, que esto, que lo otro. Él no le daba mucha credibilidad, pero había presión que se cuidara. Entonces, en ese contexto, sacó al equipo y se quedó él solo en la parroquia. A mí me decía cada rato, como lo habían llegado a tirar un anónimo, yo voy a morir, Paquito, me decía. Eso me lo decía cada rato. Sí, no, le decía yo, que él lo van a andar matando. ¿Cómo no? Ahí vas a ver, te vas a dar cuenta, pero yo así me cargan. Ya lo andaban cortito. Mucho me temo, hermanos, que si Jesús volviera hoy, bajando de Galilea a Judea, que es lo que dice el Evangelio, ¿verdad? Los Evangelios, o sea, de Chalatenango a San Salvador, yo me atrevo a decir que no llegaría con sus prédicas y acciones hasta Apopa, que no llegaría. Lo detendrían allí, a la altura de Guazapa, y duro con él.
hasta hacerlo callar o desaparecer. Y después sigue y dice, o sea que si les persiguen, buena señal. Fernando, yo te bautizo en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Luis, yo te bautizo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fernando, ¿quieres que te lleve en coche? Sí. Hola, Yasmín, toma mi sombrero. Sí, el sol pega mucho, hace calor hoy, mucho calor. Muy bien, nos vamos. Nos vamos. La 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 la. La 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 la. ¡Agachaos! ¡Agachaos! ¡Vamos, fuera! ¡Rápido! ¡Largaos de aquí! ¡Largaos de aquí! A Rutilio lo mata un escuadrón de la muerte que sale de la Guardia Nacional. Por lo tanto, el director de la Guardia Nacional sería el responsable directo del asesinato, porque ese escuadrón de la muerte estaba a sus órdenes. Eso en la biografía está comprobado por diferentes, hay tres fuentes distintas y todas las piezas encajan al final. Nunca se investigó nada, nunca se llegó como solía ser común. Y mi hipótesis es que Casa Presidencial tenía que saber, porque el director de la policía de la Guardia Nacional no se habría atrevido a tomar una decisión siendo Rutilio Grande quien era. Si no lo sabía el presidente Molina, lo sabían sus asesores, porque es inaudito que el director de la Guardia haya actuado por libre. Pero un escuadrón de la muerte que, para mayor ironía de la vida, con la colaboración de familiares suyos. Eso indica también, con lo que comenzamos, del tipo de familia que era esa. Ya le habían avisado que algunos familiares andaban hablando mal de él, que lo amenazaban, y en el asesinato participa un familiar suyo. Es que una de las ayudantes del padre Grande, la niña Tinita,
Yo la conocí porque ella conoció a mi hijo que llegaba allá a Aguilares. Entonces, después de que mataron al padre grande, la niña Tinita llegó a la UCA a trabajar en el cafetín. Ella estaba haciendo los panes dulces que vendían. Cuando yo llegaba a tomar algo, ella salía y se iba a sentar conmigo y me contaba cosas. Entonces me dijo, fíjese, me dijo que cuando mataron al padre grande, que lo llevaron allá a la iglesia, yo pedí el privilegio de que me dejaran a mí limpiarlo. Y me dijo, fíjese que el pobre padre tenía sangre hasta en los calcetines, me dijo. Entonces la niña Tinita, yo me acuerdo que también vino a la misa. Estaba la niña Tinita, y estaba mi hijo y estaba yo. Gracias a Dios hubieron personas fieles que yo creo que entendían, porque hubieron una señora, sobre todo quiero resaltar, millonaria, que se la jugó en medio de su familia, doña Tula de Meléndez, quería mucho a Rutilio, millonaria, pelearía dentro de su grupo, ¿verdad? pero se mantenía fiel a los jesuitas, sabiendo la línea de trabajo de los jesuitas. Y la noche en que mataron a Rutilio, nosotros venimos como señor Romero Aguilares, estaban los 3 cadáveres en la mesa, todavía sangrando. Ahí andaba en silla de ruedas la viejita Tula de Meléndez. Yo recuerdo que iba a la gran fila de campesinos, porque se iba desfilando en orden, llorando y todo eso. Y yo me acerqué a una fila y yo iba así con las ganas de llorar, pero en la medida que me acercaba a las 3 mesas donde estaban los 3 cuerpos, ese sentimiento se me fue secando. Y se volvió como diciendo, no, yo tengo que, ¿cuál va a ser el compromiso que voy a agarrar? Porque, o sea, algo pasó que ya no lloré. Yo dije, después tengo que llorar, no sé, porque en un momento, pero en ese momento se convirtió como en algo distinto. En la medida que me acercaba a ellos, yo sentía algo distinto, ya no del deseo de llorar, sino de decir, ¿cómo tenemos que hacer para que esto se haga justicia y para que no vuelva a ser nunca más? Algo que no me está dando cuenta que estamos apenas comenzando. Porque después vendrá Alfonso Navarro, después vendrán los otros padres, y gracias a Dios, por lo menos a nosotros los seminaristas, nos dio la oportunidad de acompañar a Monseñor en todos los casos. Y en ese sentido, es como esa fuerza interior que uno siente de, este es de Dios, y quien piense que no, pues pobrecito, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hacer? Pero es de Dios y ahí está presente. Por eso estos acontecimientos de la beatificación son una bofetada y un golpe para quienes creyeron que estaban terminando con la voz profética de los padres, de la iglesia. El día 12 de marzo es la fecha inolvidable que mataron a nuestro hermano, al padre Rutilio Grande, que mataron a nuestro hermano, al padre Rutilio Grande. El hombre que predicaba la verdad del evangelio, él solo sembró el amor, lo mandó a matar el odio. Él solo sembró el amor, lo mandó a matar el odio. Padre Rutilio Grande, tu pueblo ha quedado triste, porque en menos de un minuto tú desapareciste, porque en menos de un minuto tú desapareciste. La sangre que aquí ha caído, esa sangre está gritando en las venas de cada hombre que también está luchando, en las venas de cada hombre que también está luchando. Yo nunca he sido un compositor, nunca he hecho canciones, pero en ese momento yo como que sentí una motivación y empecé a arreglar esa canción y pues como humildemente la compuse y pues a mi modo pues yo la canté, pero creo que fue, digamos, motivación pues del mismo amor que yo sentía por él, el respeto también hacia él, porque fue una persona que respetaba a todo mundo pues, el padre Rutilio. Ya con esta me despido, que Dios los tenga en la gloria. Este gran asesinato jamás lo borrará la historia. Este gran asesinato jamás lo borrará la
la historia. Para poder entender eso, uno tiene que ponerse en los zapatos del asesino, ¿verdad? ¿Por qué lo matan? Y eso ya es bien difícil, ¿verdad? Como uno puede pensar. Pero lo que uno puede entender es que los grupos que se sentían afectados, los grupos oligárquicos, los grupos militares, que leen como una amenaza ese tipo de pastoral. Además que como no solo era en El Salvador, no solo era en Aguilares, sino que en otras zonas del Salvador, y no solo era en El Salvador, sino que estaba proliferando por toda América Latina, ¿verdad? Y el documento, la Declaración de Santa Fe, en donde se establece que si la Iglesia Católica lleva adelante las conclusiones del Concilio Vaticano y la reunión de Medellín es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, claro, hay un ambiente propicio a leer como una amenaza ese tipo de autoridad. Más si han habido religiosos que se declaran por el socialismo, ¿verdad? Un movimiento de sacerdotes por el socialismo en Chile. Si ha habido religiosos o sacerdotes que han tomado las armas en otros lugares. Si hay religiosos o sacerdotes que están comprometidos más con las organizaciones político-militares, incluso en el país, ¿verdad? Entonces, en ese, digamos, en ese mar, no hay otra manera de leer a Rutilio como una amenaza, como uno más de todo eso, ¿verdad? Entonces, si se está viendo que hay gente de la parroquia que está participando de estas organizaciones, ¿verdad? Y por eso también lo de la represión los días después, ¿verdad? La toma del pueblo y todo aquello que pasó, digamos, es un mensaje de nadie tiene que hacer estas cosas porque estas son las consecuencias, ¿verdad? Entonces este es al justo que lo matan, ¿verdad? Para dar un mensaje de que no se debe buscar la justicia, ¿verdad? Sí. Que había que pagar por ser fiel a Jesucristo, ¿verdad? No podemos luchar por la fe y la justicia sin estar dispuestos a pagar el precio que eso implica. Digamos, se puede leer así como como la consecuencia lógica de la opción que se toma, pero también como la lectura de esta es una amenaza a la seguridad nacional, no podemos tolerar, que son cosas que incluso se pueden repetir en las circunstancias actuales. Para mí es la historia de El Salvador, el pasado, el presente y el futuro del niño, que los mataron porque no les convenía a las personas poderosas de este país. No les convenía que la gente pobre tuviera conciencia y se modificara las leyes, aunque las leyes estaban, las leyes no se cumplían. Entonces no querían que las leyes tuvieran dientes para que se pudieran cumplir. Entonces lo que hicieron fue matar a Monseñor, al padre grande, y con los hijos, con los que iban allí de pura casualidad. Pero entonces para mí eso representa una imagen del Salvador. Pasado, presente, era padre grande, el viejito el pasado y el futuro era el niño. Que si se va a investigar, no se han investigado los de la guerra anterior a la guerra. Yo creo que no se va a investigar nada. En ese sentido, la beatificación ahora, la canonización, si llegamos a ella después, es hacer justicia de parte de la Iglesia. Es una reivindicación de la Iglesia, de Rutilio Grande, de su trabajo, de su obra, y a mi juicio del martirio del pueblo salvadoreño, porque ese para mí es el símbolo profundo de los dos laicos, el anciano y el joven de 15 años, que fue pura casualidad que estaban ahí, los mataron, no eran ellos el objetivo, pero murieron. Y eso muestra cómo la represión y los escuadrones de la muerte antes de la guerra, después de la guerra, durante la guerra va a ser peor, mataban impunemente a personas inocentes, a pobres, campesinos. A estos los mataron porque estaban con él. Y es importante insistir en esto porque lo que estamos viendo es que la gente en su piedad pide la foto de Rutilio primera,
donde está solo él, es una foto de la cédula. Por cierto, no había fotos entonces, las fotos no eran muy comunes como ahora. Y la mejor foto que se encontró fue esa, y esa es la que se ha popularizado, esa foto en blanco y negro. Y cuando se abrió el proceso de beatificación, yo fui de los que insistí que había que incluir a los 2 campesinos. Y no hubo dificultad en Roma ninguna de incluir a los 2 campesinos. Aunque ahora aquí, como digo, la gente no lo acaba de ver, pero para mí simbolizan al pueblo salvadoreño, un joven y una persona de la tercera edad asesinadas injustamente como Rutilio, y acompañan en el martirio. Es el pueblo salvadoreño que ha sido martirizado por los escuadrones de la muerte y después por la represión y la brutalidad de la guerra, ¿no? Por lo tanto, ese es para mí ese sentido profundo que tiene el martirio, ¿no?